¿Y si te dijera que entre los tesoros desenterrados de nuestro pasado hay objetos que simplemente no deberían existir? Artefactos con una tecnología tan avanzada, tan fuera de su tiempo, que desafían toda explicación lógica y hacen que nuestra cronología oficial se tambalee como un castillo de naipes. Bienvenidos al inquietante mundo de los UPARTS, Out of Place Artifacts. Objetos fuera de lugar no son simples curiosidades, son interrogantes de metal, piedra y conocimiento que gritan una pregunta incómoda. ¿Hubo acaso otras humanidades, otras tecnologías, otras sabidurías mucho antes de lo que nos han contado? ¿O son acaso ecos de visitantes del futuro o de otros mundos? Abróchate el cinturón, porque vamos a examinar algunas de estas piezas prohibidas, y te garantizo que la línea entre ciencia ficción y realidad arqueológica se va a volver muy borrosa. La primera pregunta es inevitable. Si no fueron hechos por las culturas que conocemos, ¿quién dejó estas máquinas del tiempo en nuestro pasado? Comencemos nuestro viaje con una pieza que parece sacada directamente de un taller de relojería del siglo XVIII, pero que tiene más de 2000 años de antigüedad: el mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1901 entre los restos de un naufragio romano, cerca de la isla griega de Anticitera. Este complejo dispositivo de bronce, lleno de engranajes y diales, dejó perplejos a los científicos durante décadas. ¿Qué era? ¿Un reloj astrológico? ¿Un calendario avanzado? Años de estudio, incluyendo tomografías computarizadas y rayos X, revelaron su asombrosa verdad. El mecanismo de Anticitera era una sofisticada computadora analógica, capaz de predecir con precisión los movimientos del Sol, la Luna, los eclipses lunares y solares, e incluso las fechas de los Juegos Olímpicos. Su complejidad mecánica no sería igualada en Europa hasta casi 1500 años después, con la llegada de los primeros relojes astronómicos medievales. Imagina la escena. Hace 2 milenios, mientras Roma construía su imperio, alguien, en algún taller desconocido, estaba fabricando un dispositivo con un conocimiento astronómico y una habilidad metalúrgica que parecen pertenecer a otra era. ¿Quiénes eran estos genios anónimos? ¿De dónde obtuvieron tal conocimiento? El mecanismo no es una pieza única y primitiva. Su diseño sugiere una larga tradición de desarrollo. ¿Dónde están sus predecesores? ¿Dónde están otras máquinas similares? Es como encontrar un iPhone en una excavación de la Edad de Bronce. Simplemente no encaja. ¿Se perdió esta tecnología? ¿Fue suprimida? ¿O es la única superviviente de algo mucho más grande? Pero el mecanismo de Anticitera es solo la punta del iceberg de los UPARTS. Viajemos ahora a Bagdad, Irak, donde en 1936, durante unas excavaciones, se encontraron unas pequeñas vasijas de terracota que datan de entre el 250 a.C. y el 224 d.C. Dentro de cada una había un cilindro de cobre y en su interior una varilla de hierro. ¿Su propósito? Durante mucho tiempo se especuló, hasta que algunos investigadores propusieron una idea revolucionaria. Eran baterías eléctricas, las llamadas baterías de Bagdad, réplicas modernas, llenas con un electrolito como zumo de uva o vinagre. Han demostrado que pueden generar una pequeña corriente eléctrica, suficiente quizás para la galvanoplastia, cubrir objetos con una fina capa de metal precioso, o para algún tipo de electroterapia. Si esto es cierto, significaría que el conocimiento de la electricidad existió casi 2 milenios antes de que Volta inventara la pila moderna. ¿Coincidencia? ¿O es otra pieza de un rompecabezas tecnológico olvidado? Y la lista continúa cada vez más extraña. ¿Qué me dices de las esferas de Klerksdorp, encontradas en Ottosdal, Sudáfrica, en depósitos de pirofilita de 2.800 millones de años? Estas pequeñas esferas metálicas, algunas perfectamente redondas, presentan finos surcos paralelos alrededor de su ecuador. La geología oficial las cataloga como concreciones naturales de limonita, pero su simetría, los surcos, ¿cómo se explica eso en un proceso natural de hace miles de millones de años,
antes incluso de que existiera la vida multicelular compleja en la Tierra. Los defensores de la teoría UPART sugieren que son manufacturadas, restos de una civilización inimaginablemente antigua, o quizás de origen no terrestre. Aunque esta idea es altamente controvertida, las esferas siguen siendo un enigma que desafía una explicación simple. No podemos olvidar el famoso mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Este mapa muestra con asombrosa precisión las costas de África Occidental, Europa y Sudamérica. Lo más desconcertante es que parece representar partes de la costa de la Antártida, pero sin hielo. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820, y su línea costera bajo el hielo solo se ha mapeado con tecnología moderna en el siglo XX. Piri Reis afirmó que su mapa se basaba en fuentes mucho más antiguas, algunas de la época de Alejandro Magno. ¿Acaso esas fuentes antiguas contenían un conocimiento geográfico heredado de una civilización marítima global anterior, capaz de cartografiar el mundo entero, incluyendo una Antártida libre de hielo, lo que nos situaría hace miles, sino decenas de miles de años? Consideremos también las figurillas de Acámbaro, descubiertas en México en los años 40, miles de pequeñas estatuillas de cerámica que representan dinosaurios conviviendo con humanos. Y no cualquier dinosaurio, sino especies reconocibles como el tiranosaurio rex, el brontosaurio, el estegosaurio. La datación oficial de estas figuras es controvertida, con algunos estudios sugiriendo que son modernas y otros apuntando a una antigüedad de miles de años. Si fueran auténticas, destrozarían nuestra comprensión de la prehistoria y la extinción de los dinosaurios. Son un fraude elaborado, o un testimonio increíble de un pasado donde humanos y grandes reptiles coexistieron, tal como sugieren algunas leyendas antiguas y representaciones en otras culturas. Y así podríamos seguir. El martillo de Londres, una cabeza de martillo de hierro encapsulada en roca de hace millones de años. Los jeroglíficos de Abidos en Egipto, que algunos interpretan como representaciones de helicópteros, submarinos y aviones. Las lámparas eternas descritas por autores antiguos, que supuestamente ardían durante siglos sin combustible. Cada uno de estos objetos por sí solo podría descartarse como una anomalía, una mala interpretación o un fraude, pero juntos empiezan a pintar un cuadro diferente, un cuadro de conocimiento perdido, de tecnología olvidada, de una historia que es mucho más compleja y misteriosa de lo que admiten los libros de texto. ¿Cuál es la explicación? ¿Son todos fraudes elaborados por bromistas a lo largo de la historia? ¿Malinterpretaciones de objetos mundanos por parte de entusiastas demasiado crédulos? Sin duda, algunos UPARTs pueden explicarse así, pero otros, como el mecanismo de Anticitera, son innegablemente auténticos y tecnológicamente anómalos para su época. Algunos proponen la existencia de civilizaciones humanas muy antiguas y avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro, salvo estos extraños artefactos. Civilizaciones como la Atlántida o Lemuria, que pasaron de ser leyenda a convertirse en una posible explicación para estos enigmas. Otros sugieren la intervención de visitantes extraterrestres, que dejaron tras de sí fragmentos de su tecnología o instruyeron a nuestros antepasados. Incluso se habla de viajeros en el tiempo que, accidentalmente o no, dejaron objetos del futuro en el pasado. La ciencia oficial tiende a ser escéptica, y con razón. Se requiere evidencia extraordinaria para afirmaciones extraordinarias, pero el escepticismo no debe convertirse en ceguera. Ignorar estos objetos o descartarlos sistemáticamente, sin una investigación exhaustiva, es cerrar la puerta a posibles descubrimientos que podrían revolucionar nuestra comprensión del pasado. Los UPARTs nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones. Nos recuerdan que la historia no es un relato cerrado y definitivo, sino una narrativa en constante revisión, llena de capítulos perdidos y notas a pie de página que aún no hemos logrado descifrar. Son como fallos en la Matrix de nuestra historia, recordatorios de que quizás no lo sabemos todo,
y que el pasado podría albergar tecnologías y conocimientos que hoy consideraríamos casi mágicos. Así que la próxima vez que escuches sobre un artefacto que no encaja, no lo descartes de inmediato. Pregúntate, ¿y si es una llave, una pista, un eco de un capítulo olvidado de la gran aventura humana? Porque los UPARTS no son solo objetos fuera de lugar, son desafíos a nuestra imaginación y a nuestra capacidad para aceptar que el universo y nuestra propia historia en él es mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás hemos soñado. El pasado nos sigue hablando a través de estos engranajes oxidados y estas piedras talladas. La pregunta es, ¿estamos escuchando?